Buenas, a continuación vamos a hacer la presentación del trabajo de grado consistente en la caracterización del cáncer gástrico abordado por la paroscopia de un centro del Caribe colombiano, Hospital Universitario del Caribe. Este trabajo se hizo bajo la tutoría del Dr. Juan Carlos Hoyos Valdelamar y fue presentado por el Dr. Jaime Hernández Valdelamar para obtención de título de cirujano general. ¿Por qué es importante hablar del cáncer gástrico? Porque es un problema de salud pública con un gran impacto mundial. A pesar de la disminución de su incidencia, a nivel mundial sigue siendo la tercera causa de muerte relacionada con cáncer. Y en este sentido, el Globocan nos aporta esta gráfica donde tanto la incidencia como por mortalidad en sexo masculino como femenino, en este caso el masculino, situándose como la cuarta causa de incidencia y mortalidad, y el femenino a nivel mundial. En Colombia también viene a ser de forma significativa representativo en los hombres, sobre todo siendo la tercera causa de incidencia por cáncer, y en las mujeres con una representación de 2.32 pacientes por 100.000 habitantes. En Colombia, el estudio Regata también hace una representación o nos muestra cómo estamos en cuanto al cáncer gástrico. Básicamente nos dice que para 2015 el 14% de las defunciones por los diferentes tipos de cánceres se deben al gástrico, con una edad promedio de personas afectadas de 62 años, predominio del sexo masculino en el 65% de los casos, con presencia de síntomas gástricos en el 98% de los casos, pero algo para resaltar es que en esos pacientes en promedio tenían unos 6 meses entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Como objetivo general del presente estudio está identificar las características sociodemográficas, clínicas e histopatológicas relacionadas con el cáncer gástrico avanzado en pacientes atendidos en el servicio de cirugía laparoscópica en la AS Hospital Universitario del Caribe, durante el periodo comprendido entre 2013 a 2018. Objetivos específicos: describir las características sociodemográficas de la población con cáncer gástrico sometidos a la laparoscopia, describir las características clínicas y histológicas del cáncer gástrico en la población estudiada, relacionar las características sociodemográficas y clínicas con las características histopatológicas del cáncer gástrico en pacientes sometidos a la laparoscopia. Este estudio fue un estudio observacional descriptivo donde se utilizaron historias clínicas de pacientes sometidos a gastrectomía laparoscópica del Hospital Universitario del Caribe. Como criterio de inclusión, pacientes que fueran mayor de 18 años con historia clínica completa, diagnóstico de cáncer gástrico y que fueran sometidos a gastrectomía laparoscópica, excluyendo a aquellos que estaban en inmunocompromiso o embarazo. Se realizó la recolección de datos retrospectivas y la fuente fue la base de datos institucional, comprendiendo los pacientes entre 2013 a 2018. Estas fueron las variables que se valoraron durante el estudio, tanto variables sociodemográficas como intraoperatorias, y las variables cuantitativas se valoraron bajo la medida de tendencia central y de dispersión por Shapiro, y las variables cualitativas por el test Tuben, teniendo en cuenta que para considerarlo significativo se obtuvo un valor de P menor a 0.05. Para variables cualitativas por sexo se utilizó el chi cuadrado. En los resultados se encontraron 53 pacientes sometidos a gastrectomía laparoscópica, sin embargo solamente 40 cumplían los criterios de selección, principalmente dados por esta disminución en la cantidad de pacientes debido a la cantidad de historias clínicas incompletas. En los resultados se encontró nuevamente conforme a la literatura, una predominancia del género masculino. Los pacientes que fueron sometidos a la gastrectomía normalmente estaban en un IMC que los consideraba como normo, peso en el 60% de los casos, sobrepeso en el 35%, muy pocos estaban en infrapeso y ninguno en obesidad. No había diferencias significativas en cuanto a los regímenes contributivos subsidiados. El origen de los pacientes generalmente eran no remitidos, es decir, pacientes que llegaban inmediatamente al hospital, y el servicio de origen principal en el 77% de los casos fue la urgencia.
Dentro de los antecedentes personales, lo más frecuente, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus con un 62 y un 40% de los casos respectivamente. En los paraclínicos vale la pena mencionar un nivel de hemoglobina estándar, tanto pre como postquirúrgica, en 9 y 10 respectivamente. Y en cuanto a la albúmina preoperatoria, también vale la pena mencionar que la gran mayoría de nuestros pacientes tenían valores de albúmina superiores a 2.6, donde se encontraban el 70% de los pacientes, entre 2.6 y 3.5. Solamente el 2.5 de los pacientes tenían albúminas inferiores a 2.5. No hubo diferencias significativas en la clasificación ASA, vale la pena mencionar que las más frecuentes fueron la 1, 2 y 3. La técnica quirúrgica fue 50% subtotal y 50% total, y en la localización más frecuente fue el fondo, cuerpo y antro. La clasificación de Borman más frecuente fue el T1, el T4 con el 55% de los casos, y los estadios más frecuentes fueron el 2B y el 3B. Las complicaciones se dieron a un 2.5% de los pacientes, y en cuanto a las transfusiones, la gran mayoría de ellas fueron realizadas postquirúrgicas en el 37% de los casos. La estancia hospitalaria fue de 18 días más menos 11 días, y la mortalidad a 30 días del postquirúrgico fue de 0. En cuanto a diferencias entre femenino y masculino, no hubo diferencias en cuanto a la edad, IMC, régimen de seguridad social, origen del paciente, servicio del cual provenía, antecedentes, pero sí en cuanto a los paraclínicos vale la pena mencionar que hubo una diferencia significativa con una P menor de 0.05 en aquellos que tenían una hemoglobina entre 2 y 2.5, siendo más frecuente este tipo de albúmina en los hombres que en las mujeres. Para diferencias entre el género femenino y masculino en cuanto al ASA, la anestesia, el tipo de anestesia o el tipo de cirugía, la localización anatómica, la clasificación Borman, el tipo histológico, el estadio, la pérdida sanguínea, complicaciones, transfusiones o estancia hospitalaria, no hubo ninguna diferencia entre los géneros. Se propone como parte de la discusión de los hallazgos de este estudio el no diligenciamiento completo del 6.8% de los casos de la historia clínica, que da como resultado que se haya disminuido el número de pacientes. El perfil epidemiológico es acorde a lo que veníamos viendo en la mayoría de los estudios epidemiológicos. En nuestro estudio lo más frecuente es el género masculino, con una media de 68 años, pacientes en normopeso que ingresan por urgencias y que tienen como diagnóstico un adenocarcinoma gástrico avanzado. En reportes previos del HUC se tiene en cuenta un 72%, donde predominan los estadios 2 y 3, conforme a este estudio también se denota dicho hallazgo. Y el tipo de histológico viene a ser el adenocarcinoma. La gastrectomía total a subtotal se dio en una relación 1 a 1 y sí se estableció la hiperglicemia como un riesgo relativo de 2.3 para complicaciones. La prevalencia de diabetes fue del 62% en la población estudiada, y de ello la representación de la hiperglicemia como una fuente de riesgo para complicaciones. La albúmina y la hemoglobina estaban en rangos óptimos en la gran mayoría de nuestros pacientes, y lo que se pudo observar fue una estancia elevada de 18 más menos 11 días. El diligenciamiento de la historia representa eficiencia en el estudio de la cirugía laparoscópica. Es básicamente lo que podemos observar es una tendencia descendente en la prevalencia del cáncer gástrico intervenido en el Hospital Universitario del Caribe. El perfil epidemiológico continúa la tendencia mundial con prevalencia del sexo masculino y mayores de 65 años, histología de adenocarcinoma en localización proximal. Las características de los pacientes con cáncer gástrico intervenidos por la laparoscopia del hospital son en general óptimas, lo que permite una mejor evolución postquirúrgica y mejores indicadores de seguridad y tolerancia al procedimiento. La estancia hospitalaria del paciente con cáncer gástrico post-laparoscópica sigue siendo elevada con respecto a lo evidenciado en otros centros hospitalarios. Los resultados de este estudio fueron publicados en la Revista Colombiana de Cirugía en el año 2020 bajo el título de Caracterización del cáncer gástrico abordado por laparoscopia en un centro del Caribe colombiano, y cuyos autores figuran el doctor Juan Carlos Hoyos Valdelamar, el doctor Jaime Hernández y la doctora Ana Santos.
Gracias.